Muy bien, continuamos aquí en la hora N. Nos acompaña ahora, como habíamos anunciado, Omar Chejae, ex congresista de la República, también fue ex vicepresidente, y él, digamos, sin haber sido parte del Partido Nacionalista, formó parte de ese proyecto político. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Lo hemos invitado porque la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tenía a su cargo una investigación relacionada con la presunta usurpación de funciones que podría haber cometido la señora Nadine Heredia durante el gobierno de su esposo Ollanthumala, pues esta comisión ha aprobado por unanimidad un informe final en el que, pues, lo que recomienda es que este asunto sea visto por la Fiscalía. Encuentra, digamos, fundamento para esta supuesta usurpación de funciones, quiero decir, en 5 casos: Laguna Parión, Luz Verde, Copal 2019, remuneración mínima vital y viaje a Brasil, que son de verdad bien distintos entre sí, ¿no? Porque tienen naturaleza diversa. Tú los conoces bien los 5. ¿Y te parece que alguno de ellos hace mérito para realmente hablar de usurpación de funciones? Porque, digamos, la disposición intromisiva está fuera de lugar, está fuera de discusión, quiero decir, fuera de lugar también. Pero usurpación de funciones es un tipo delictivo. Sí. Gracias, Mario, por la invitación. Sí. Efectivamente, el artículo 361 del Código Penal habla de la usurpación de funciones con una pena que oscila entre los 4 a 7 años, y dice que el que sin título o nombramiento usurpa una función pública es, digamos, la primera figura. Hay otras, ¿no? O la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hemos instituido, etcétera. Pero la primera figura típica es el que sin título o nombramiento usurpa una función pública. Y como te acordarás, Mario, yo publiqué este libro hace cerca de un año, que es La Gran Usurpación. El nombre es bastante elocuente. Que de alguna manera habla, modestia aparte, creo que soy uno de los pioneros que empecé a denunciar y a hablar y a escribir sobre más de 40 hechos sobre la usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia, al que incluso tuve una discusión, lo comento en el libro, personal con Humala, cuando yo ya discrepaba dentro del partido, dentro de la bancada, fundamentalmente con el proyecto político, en la forma de manejarse políticamente la pareja, ¿no? Nunca estuve de acuerdo, incluso desde el comienzo del gobierno, cuando se nombraba, cuando se llamaba, denominándose malamente la pareja presidencial, porque nunca pero digamos, era un desacuerdo que mantenías en reserva. Porque de cara a la opinión pública. Pensé, evidentemente, porque recién estábamos comenzando una gestión, pensé que esto podía cambiarse desde la interna, pero siempre critiqué dentro de la opinión pública, cuando me entrevistaban, incluso tú, Mario, que no se podía denominar pareja presidencial. Eso no existe. Porque es uno que no existe, otro que es inconstitucional, y tercero porque es delito. Y esto es específicamente la usurpación de funciones, porque también si hay pareja presidencial, debería haber pareja congresal, pareja de regidores, pareja de alcaldes, claro. Y esto es inconstitucional. Ahora bien, era algo que se veía venir, sí, porque más allá de los 5 casos, hay otros más, hay otros muchos, digamos, que se han... Bueno, pero son estos 5 en los que creen haber encontrado elementos fehacientes, ¿no? El tema, Mario, es la carga probatoria. El tema es probatorio, ¿no es cierto? No esperemos, salvo este documento firmado en el tema de la Laguna Parón de Ancash al exministro Carlos Herrera Descalzi. ¿Qué dice el documento? Le envía un documento en el 11 de septiembre del 2011, cuando la gestión de Humala no tenía ni 2 meses, en el cual le pedía a la brevedad posible un informe sobre el impacto ambiental en esta laguna en Ancash, ¿no es cierto? Recuerdo eso ahí, y hubo un comentario ácido en aquel momento y se retiró, se ocultó ese documento, ¿no es cierto? Y transcurrido algunos días pasaron otros hechos que motivaron probablemente el olvido, se han rescatado ellos. Pero más allá de eso, nosotros no podemos ser tan ingenuos de pensar de que la señora Heredia haya firmado algún documento, alguna resolución suprema que es propia de un presidente o en otros casos de un ministro de Estado. Eso ahí, ¿no? No tendría valor, y además tampoco ella es una insana mental para poder haber firmado un documento, ¿no? Sin embargo, para que se configure el delito de usurpación de funciones, simplemente basta que, sin tener título ni nombramiento oficial,
un ciudadano de a pie usurpe una función pública, cosa que ha sucedido. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Ya no ante el Congreso, sino ante el Ministerio Público o el Poder Judicial. Mi opinión de abogado y hombre de leyes es con un conjunto de testificales, ¿no es cierto?, de medios probatorios que a través de las acumulación se convierte en una prueba. Declaraciones, por supuesto, es como el tema, por ejemplo, del caso de Odebrecht y de los 3 millones de dólares de coima, que para mí es una coima encubierta o anticipada al expresidente Humala y a la ciudad de Heredia en campaña del 2011. Pero bueno, eso es otro tema. No hace falta, pues, simplemente que se le deposite en el banco. La pregunta era, ¿la acumulación de testimonios termina por constituir pruebas? Sí, Mario. Si son consistentes. Un conjunto concomitante, coherente, consistente, asiduo de testimonio, de testificales, evidentemente constituyen una prueba sólida de que ha ocurrido un hecho que puede ser constituyente de un delito. ¿Y ese camino piensas tú que está abierto para establecer la eventual o la presunta usurpación de funciones? Sí, porque tengo entendido... ¿En qué caso, por ejemplo? ¿Cuál de estos 5 casos? Porque, por ejemplo, el asunto del sueldo mínimo, donde hay este entredicho entre la entonces primera dama y el entonces presidente del Consejo de Ministros, no califica, pues, es decir, yo digo que sí, se está discutiendo, yo digo que no, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero se toma en cuenta como una conducta asidua, en este caso del hechor, del agente o del sujeto activo del delito. Sin embargo, si tú me preguntas de estos casos, pueden haber muchos más, incluso en el libro hablo de otros casos más, si tú me preguntas cuáles pueden tener mayor carga probatoria, creo que el viaje a Brasil, por ejemplo, ¿no? El viaje a Brasil. El viaje a Brasil es absolutamente contundente, es decir, ella aprovecha, digamos, la ventaja que tenía de ser jefa, en verdad era jefa de facto del gobierno, pero digamos, nominalmente simplemente era la primera dama. Entonces aprovecha ese cargo para mandar a una ministra, la señora Trivelli en ese momento, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para viajar a Brasil utilizando fondos del Estado del avión presidencial y poder entrevistarse con la presidenta Dilma Rousseff y por supuesto también... Se crea una ocasión para viajar a ella también. Una fachada legal, una fachada constitucional, ¿no es cierto? Y acá creo que hace bien la Comisión de Fiscalización, que ha hecho un muy buen trabajo, y lo felicito a Héctor Becerril, ha hecho un muy buen trabajo, Héctor, en que haya incluido a título de cómplice a algunos exministros, porque esto no podía consumarse sin la ayuda o colaboración de terceras personas para consumarse el delito. Y creo que el tema de Brasil creo que es bastante importante. Creo yo también que el tema del audio de la luz verde, más allá que Cateriano quiera decir de que esto se investigó en la Fiscalía, no se investigó en la Fiscalía, creo que hay una dosis importante de carga probatoria. Está el audio, claro, él en su momento... Pero tienen que demostrar que hubo una compra a través de la PNUD. Y lamentablemente él no colabora. Yo como congresista le llamé la atención el año 2013 o 2014, que incluso salió en varios periódicos, en la que él no colabora diciendo con quién está conversando. Él debió decir hasta el día de hoy con quién conversó, y él sabe con quién conversó, Catereno sabe con quién conversó, ¿no es cierto? Y cuando habla con una tercera persona le dice, yo ya hablé con la primera dama, con la Dina Heredia, y me ha dado la luz verde. Creo que es una carga probatoria importante. Claro, él después se defiende y dice, no, ese audio está contaminado, la policía y en el peritaje se dijo de que el audio estaba adulterado. Bueno, la policía del gobierno de Humala, ¿no es cierto?, que podía fácilmente, como en otros casos ha sucedido, poderse adulterar o poder influir desde la más alta cúpula del poder para determinar cualquier peritaje. Creo que esos dos hechos son importantes, Mario. Creo que hay otros hechos importantes, como haberle, por ejemplo, escrito el discurso presidencial al jefe de Estado, que no es exactamente, no podría incurrir exactamente en una usurpación de funciones, pero podría demostrar... Eso? ¿También por testimonios? Yo he dado el testimonio, ¿no es cierto? Claro. Y he dado incluso la fecha, las circunstancias en las que me dice que le está escribiendo el discurso presidencial a su esposo, a Ollanta Humala. Claro, tú dirás, pero la esposa puede escribirle el discurso a su marido, a su cónyuge, no tendría nada de malo, pero ojo un momentito. No es su marido en ese momento el director de un colegio, en que le escribe pues el 8 de octubre las salvas a Grau o un día de aniversario patrio, no. Tiene que utilizar la maquinaria de 19 ministerios, convocar y darle órdenes
al ministro, al viceministro, a los directores, para que le den toda la información estadística a ella, y ella hacer el discurso presidencial. Como esto hay muchos más que están en el libro La Gran Usurpación, pero creo yo que más, incluso están en parte del informe, mencionados en el informe de Becerril. Yo fui incluso testigo el año pasado, en noviembre, como testigo de este caso, de este tema de la usurpación. Pero más allá de eso, creo yo que tendrá que la Fiscalía, el Ministerio Público, recabar esas testimoniales, esas declaraciones indagatorias de muchas personas que desde el más alto grado, jerarquía del poder, han señalado que efectivamente Nadine Heredia usurpó funciones. Creo yo que tendrá que declarar Salomón Lerner, que en algún momento declaró, al igual que el exministro y premier Valdés, que sí, que la señora Nadine Heredia trataba por lo menos de usurpar funciones y ellos no lo permitían. En el caso de Villanueva... Él mismo ha dicho eso. Él mismo ha dicho eso. ¿No es cierto? Ha dicho que él no lo permitía. Que él no lo permitía. Pero también lo dijo Valdés, ¿ah? Sí. También lo dijo Valdés que... Entonces no se consuma la usurpación, entonces. No se consuma en esos hechos concretamente. Sí. Sin embargo, el juez toma como criterio de conciencia esa actitud de la gente o el sujeto activo del delito, el agente o el hechor, como se denomina en derecho penal, el ánimo operandi, el animus operandi constante, asiduo por parte del sujeto activo. Y presume que así como no funcionó 3 veces, pudo haber funcionado 4. Y están descritos de manera clasificada en 5 casos que creo que la Comisión de Fiscalización de Héctor Becerril ha investigado bien y creo yo que los documentos y declaraciones han servido. ¿Y este temperamento de la señora Heredia no se dejaba ver desde la campaña? Desde que tú estabas ahí candidato a la vicepresidencia. Pregunta. ¿Tú amaneciste a eso de pronto 2 años después de gobierno? Se la veía como una persona influyente, como una persona... como lo era Elian Carp, como lo era la señora que en paz descanse, Violeta Correa de Belaunde, o podría ser incluso la misma ex esposa del expresidente Alan García, Pilar Núñez García, en diferentes modos, ¿no? Se vio mucho con Elian Carp, ¿ah? Sí. Entonces uno decía, lo más cercano era Elian Carp. Entonces decía, bueno, es carismática, en campaña sirve, es un activo, la familia peruana, los hijos, la juventud. Creo que sí. Un capital político era, sin duda. Importante, una persona que tiene mucha comunicación por su carrera. Pero llegaba al poder. Cuando, voy a decir una frase, ¿no? Que puede ser para un marco, ¿no? Cuando Nadine llega al poder, porque ella llega al poder directamente, tanto más que un mala, ella saca las garras. Ella saca las garras. Esto no era completamente visible durante la campaña. No, era una persona influyente que había que aprovechar ese capital político, ese activo político. ¿Pero el 29 de julio saca las garras? Y yo creo que saca las garras a los pocos días de asumir nominalmente el grado o el cargo de primera dama, ¿no es cierto? ¿Y a ti cuánto te toma darte cuenta y reaccionar frente a eso de una manera que comprometa a la opinión pública? 3 años. Yo creo que sí, 2, 3 años. Entonces, ¿no? A eso voy, digamos. Si lo sabía desde el principio, ¿por qué? Lo escribo. Sí, lo escribo. Lo escribo un año antes, ¿ah? Sí. Porque creo que nosotros pensábamos, muchos de nosotros, que podíamos desde la interna cambiar las cosas hablando con el presidente de la República. No estoy hablando con ella. Yo alguna vez le dije a ella, y en Petit Comité también, si quieres una autocrítica mía, probablemente me demoré 1 año, debí renunciar 1 año antes. Pero tal vez no me arrepienta, porque ese año que me demoré en renunciar sirvió para testificar muchos hechos que sucedieron lamentablemente en la interna, donde la señora Nadine Heredia usurpó funciones, vulneró y avasalló la institución más importante del Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, la Jefatura de Estado, como avasalló también diversos ministerios y diversos cargos. Ella finalmente era la que nombraba ministros, sobre todo los más importantes, sacaba ministros, sacaba y nombraba embajadores, y dirigía gran parte de la política general de gobierno, ¿no? Ahora, así como esto supuso, digamos, por lo menos la tolerancia o la connivencia de determinados ministros, si es que resultase cierto, también del presidente de la República. Sin duda alguna, y por eso es que hace bien la Comisión de Fiscalización en incluir al presidente de la República y a algunos ministros en la calidad de cómplices, creo que primarios. En todo caso, este informe que recomienda... Si un presidente de la República participa de un delito, eso ya no es cómplice, ¿no? Sí, en algunos casos... Es la complicidad presidencial, Dios mío. Es una complicidad presidencial, que sería una complicidad primaria que tendría la misma pena según el Código Penal del autor. Lo que te digo es lo siguiente, esta recomendación de la Comisión de Fiscalización
pasa inmediatamente al Pleno del Congreso de la República y tendrá que ser aprobado por el Pleno del Congreso de la República. Si esto es así, que me imagino que va a ser así, tendrá que pasar a la Fiscalía de la Nación en antejuicio para el expresidente Humala y para los 6 ministros por cómplices, y para la ley Heredia para jueces y fiscales de primera instancia, ¿no? Jueces naturales, digamos, ¿no? Bueno, veremos qué cosa es lo que ocurre. La verdad es que tantos escenarios complicados tiene la pareja Humala-Heredia. Esta es la primera, el primer caso, la primera denuncia que se veía venir. En la usurpación de funciones, creo que tuvimos razón, de alguna manera fuimos los padres de la criatura, y creo que no nos arrepentimos de haber escrito este libro y de haber denunciado a la opinión pública lo que estaba sucediendo. Un poco tarde, pero lo denunciamos. Muy bien. Muchas gracias a Mario. Omar Chejade, gracias a ustedes también por la atención estos 2 días, y ya nos vemos la próxima semana. Buenas noches.